Primer libro de los Reyes, capítulo 18. Elías y los profetas de Baal. Este capítulo contiene dos historias. Una tiene que ver con el tema de la sequía, un problema muy fuerte que hubo en este tiempo, en esta época, por causa del juicio de Dios para Israel. Y el otro aspecto de este capítulo que tiene que ver precisamente con una supuesta lucha entre el poder de Dios, del Dios de Israel y Baal, en el monte Carmelo. Así es de que estas dos historias contrastan en cierta forma, pero están por supuesto que relacionadas por causa de la soberanía y el poder de Dios. Y bueno, en estos dos relatos, el vínculo tiene que ver con el profeta Elías, nada más y nada menos. Así es de que, pues bueno, acompáñame en tu Biblia, ahí desde el versículo 1, primer libro de los Reyes, capítulo 18. Pasados muchos días vino palabra del Señor a Elías en el tercer año. Estamos hablando ya del tercer año de sequía, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Pues imagínense, recordemos lo que ocurrió en Egipto con las plagas. Las plagas, llegó un tiempo, llegó un momento en que conforme iban ascendiendo las plagas en Egipto, Dios comenzó a castigar a la nación, pues a través de la muerte de los animales, tanto de domésticos como del campo. Hubo un tiempo en que las aguas se contaminaron. En fin, hubo muchas formas en que el Señor se glorificó, y la propia escritura dice así, habla de glorificarse el Señor. Así es de que, pues bueno, este mandamiento, esta orden que le da el Señor a Elías, pues tiene que ver en cierta forma, con un peligro eh, para Elías. Sin embargo, para este tiempo, para este momento, Elías ya estaba fortalecido en su fe. Y esto tiene que ver precisamente con lo que vivió Elías en aquel arroyo de Kerib, ¿sí? En donde estuvo dependiendo total y absolutamente de Dios y su creación. Y eso es por un lado, y por otro lado, pues con el evento, con aquello que le ocurrió con la viuda de Sarepta. Recordemos cómo estas dos experiencias, por supuesto que a Elías le fortaleció muchísimo para lo que habría de venir. Así es de que, aunque se suponía que el rey Acab estaba en control y debía poder resolver cualquier problema en el pueblo, así como se suponía que Faraón podía, más si se decía que era Dios, Horus vivo sobre la tierra, pues vemos que en realidad el rey quedó totalmente impotente. Acab quedó totalmente impotente ante la situación que estaba viviendo el pueblo. Lo que vemos claramente es que a través de este juicio Dios tuvo el propósito de subvertir, es decir, derribar profundamente la estructura establecida por Acab. ¿Cuál estructura? Pues todo este tema que tiene que ver precisamente con la adoración a otros dioses, específicamente a Baal. Todo lo que representa el rey para demostrar que quien está en control del pueblo de Israel, a final de cuentas, no le benefició a él. ¿Por qué? Porque a través de este juicio era Dios quien estaba demostrando que él estaba en control de todo lo que estaba ocurriendo.
y sobre su pueblo inclusive, ¿sí? Entonces, quien está en control realmente del pueblo de Israel es Dios. Y en este caso lo demostró el Señor a través del profeta. Y los reyes, estaba demostrando también el Señor que los reyes que estaban en Israel estaban ejerciendo un control periódico por un periodo de tiempo. Solo debían cumplir un rol de mayordomía, pero no de disponer de la heredad del Señor. Entonces, este fue el pecado de los reyes de Israel. Y en este caso, este tiempo, aunque se menciona en este capítulo muy poco al rey Acab, vemos que el enfoque del escritor de este libro pues tiene que ver precisamente con el hecho de, eh, de ver que realmente era Dios quien estaba aquí estableciendo eh, su autoridad, su potestad. Dice el verso 3, y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso del Señor. Y fíjense bien, ¿por qué? ¿Por qué se describe como un hombre temeroso del Señor? Dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas, vamos a tomar en cuenta esto, 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues acá a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos o las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Fíjense bien a qué nivel se puso el rey, al nivel de Abdías, su mayordomo. Entonces, estamos viendo que este cargo que ejercía Abdías no era cualquier cosa, era muy, muy importante. Acab pues se desesperó y se vio obligado a buscar agua, alimento para los animales. Y esto es muy importante porque vemos que el rey, que debía estarse preocupando por asuntos de otro tipo, de mayor importancia a nivel internacional, nacional, etcétera, pues se encontraba reducido. En este momento se vio reducido un trabajo de un pastor de un ganado, es decir, uno de los oficios que se consideraba de menos categoría. Y al mismo tiempo acá buscaba a quien creía culpable él, es decir, culpable de la sequía. Estaba buscando a Elías, por supuesto. Entonces Abdías no se le... Este Abdías, vamos a hacer esta aclaración porque no tiene que ver con el profeta. Recordemos que el libro de Elías, de Abdías, es una profecía que tiene solamente un capítulo que habla precisamente de los tiempos del fin, pero no tiene nada que ver con él. Es solo como pequeña aclaración. Entonces, la persecución, esto que hizo Abdías con los profetas del Señor para ocultarlos y sustentarlos, fue una labor muy importante. Esta persecución de los profetas de Dios de parte de Jezabel, pues obedecía a dos razones principales. A su frustración por no poder hallar a Elías, porque lo estaban buscando, porque ella consideraba que era el culpable de la sequía, pero por otro lado, la misma sequía hacía que su enojo, su odio por el Dios de los hebreos creciera más. Y esto porque, a final de cuentas, recordemos que el propósito de Jezabel fue sustituir el culto al Dios de Israel por el culto a Baal. En esto se va a centrar justo este aspecto de la confrontación que hizo Elías para los profetas de Baal.
Así que, pues, es muy interesante eh, esto que vemos por parte de Jezabel, una terrible mujer que siempre estuvo en contra del Dios de Israel. Y dice el verso 7, y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú, mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab? Para que me mate. Lo que estaba respondiendo aquí Abdías, por supuesto, es un temor justificado. Imagínense, esta mujer, Jezabel, estaba matando a los profetas. Y imagínense si se da. Obviamente que este sustento que hizo Abdías de los profetas que ocultó fue totalmente a espaldas del rey y de Jezabel, por supuesto. Entonces imagínense esto que le dice Elías, ve y dile, preséntate a tu rey y dile que aquí estoy yo. Entonces, ¿qué implicó esto? Pues implicaba que había tenido contacto y por supuesto que era conocida esta actitud, esta característica de Abdías de ser un hombre temeroso de Dios, del Dios de Israel. Entonces por eso le dice, vive el Señor tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones Él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu del Señor te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y he dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme al Señor desde su juventud. No ha sido así, mi Señor, no ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas del Señor, que escondía 100 varones de los profetas que del Señor de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías, vive el Señor de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Es decir, las palabras, esa respuesta muy breve, muy corta del profeta fue para decirle a Abdías, no te preocupes, el Señor es el que está en control de todo, incluso de tu vida. Entonces Abdías recibió la comisión de ayudar al rey y buscar lo necesario para mantener el ganado. Y esto es lo que estábamos viendo. Entonces cuando Elías le pidió a Abdías que anuncie a Acab su presencia, pues el mayordomo se asustó, por supuesto, porque al decir que aquí está Elías, de alguna manera estaría confirmando su lealtad al Dios de Elías, al Dios de Israel. Mientras que Acab adoraba a Baal. Entonces esto pues no se veía muy bien no lo veía muy bien, de hecho causaba temor al mayordomo, a Abdías. Entonces la respuesta de Abdías a la petición de Elías, pues no tan solo expresa su temor, sino también como que recrimina en cierta forma al profeta por exponerlo a la ira del rey. Por eso Abdías consideró que su propia vida peligraría si anunciaba a Elías ante el rey. Entonces, imagínense, ¿no? Entonces Abdías, dice el verso 16, entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo,
y los 450 Baales de Baal, perdón, profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Imagínense. Entonces acá, inmediatamente que ve al profeta, se hace el ofendido y dice, tú estás causando este trastorno a Israel. Sin embargo, Elías, en un acto de valentía, lo confrontó al rey, sabiendo que tenía a su disposición pues todo lo necesario, el poder de Dios, y le devolvió la acusación tal cual. Es decir, eres tú y Jezabel, la que tienes por esposa, son los responsables de lo que está pasando. En otras palabras, es como si Elías le preguntara a Acab, ¿por qué tus dioses de la lluvia y de la fertilidad, porque eso es lo que simbolizaban sus supuestos dioses, no te han ayudado, no han hecho llover sobre la tierra? Así es de que Elías le pidió al rey Acab que reuniera a todo Israel y a los profetas de Baal y a los profetas de Acera. ¿Y con qué propósito? Pues de llevar a cabo una especie de cultos especiales, ¿no? Para rendir y en su caso para decidir quién es quién, ¿no? Quién realmente es Dios. Ese fue el propósito realmente en esto que pidió el profeta. Dice el verso 20, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces es obvio que Acab pues tenía muy poco que ver en todo este capítulo. Como vamos a ver, realmente solo aparece de manera muy parca en toda esta dinámica que vemos en este capítulo. Y su participación de Acab tiene que ver con esta convocación, ¿no? La convocación que hace del pueblo, de todo el pueblo de Israel, para que el propio pueblo fuera testigo del resultado de esta contienda entre Elías y los profetas de Baal. No es de ninguna manera podríamos pensar o debemos pensar que esto tiene que ver con una contienda entre el Dios de Israel y Baal. Eso sería totalmente absurdo, ni siquiera mencionarlo. No, la contienda fue entre el profeta de Dios, el hombre de Dios, y aquellos que se designaron como profetas de un Dios falso de Baal. ¿Y el propósito cuál fue? Exponer su vergüenza. Ese fue el propósito. Así es de que dice el verso 21, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Es una regañada que les pone al pueblo de Israel principalmente, porque ellos también estaban totalmente involucrados en el culto a Baal. ¿Hasta cuándo estaréis vacilando, claudicando vosotros sobre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Pues claro, se vieron confrontados. ¿Por qué? Porque lo que estaba ocurriendo en ese tiempo en Israel era un sincretismo religioso. Ellos no abandonaron supuestamente, al pensar del pueblo, no habían abandonado completamente al Dios de Israel, pero habían abrazado a otro Dios, a otros dioses. Pero eso es imposible de ni siquiera concebir. Imposible. Al igual que en la época de Josué, ¿qué fue lo que ocurrió? Israel fue desafiado por el profeta para escoger, para decidir a quién servir. Es decir, servir tiene que ver con obedecer, adorar. En el tiempo de Elías,
Israel se encontraba en un total sincretismo religioso y por lo tanto era necesario que tomaran la decisión de tener fidelidad únicamente al Dios de Israel. Elías usa esta expresión muy clara, muy gráfica, para describir su condición, la condición del pueblo que vacilaba, ¿sí?, entre dos pensamientos. ¿Hasta cuándo van a vacilar entre dos opiniones, entre dos pensamientos? Josué capítulo 24 dice así, fíjense lo que sucedió, lo que ocurrió con Josué. Ahora pues temed al Señor. Es la exhortación de Josué para el pueblo de Israel. Temerle al Señor y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si mal os pareciere servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, lo que estaba haciendo Elías en este momento era exactamente lo mismo, solamente que fue de una forma espectacular, impresionante. Lo hizo de una manera en que Dios sería glorificado a sí mismo. Verso 22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta del Señor. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Entonces aquí es un poco extraño, pero no. ¿Por qué? Porque Abdías estamos viendo, leemos en versículos anteriores que Abdías había ya escondido a 100 profetas en cuevas. ¿Sí? Incluso les proveyó de alimento, los sustentó. Entonces, pero aquí dice Elías, fíjense, Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta del Señor. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Entonces aquí podríamos entender de dos formas, es decir, en ese momento estaba presente él solamente, no significa que ya no había más profetas de Dios, sino él delante del pueblo estaba él solamente. Y delante del pueblo estaban los 450 hombres, profetas de Baal. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque recordemos que ya estaba convocado el pueblo y ya estaban reunidos ahí los profetas y estaba él solo por parte de Dios, representando a Dios. Entonces, eso es por una parte. Por otro lado, pues tampoco podía evidenciar a Abdías, que había escondido a 100 profetas, ¿no? Así es que, bueno, podemos entender de esta manera este pasaje. Y el propósito fundamental no era que se supiese cuál de los dioses era el más grande y poderoso, sino cuál era el único y verdadero Dios de Israel. El pecado no solamente era rechazar al Dios de Israel, sino combinarlo, mezclar el culto al Dios de Israel con la adoración a Baal. Sincretismo religioso. El pueblo vacilaba, es decir, como si cojeara, ¿no? No tenía firmeza. Quería servir al Dios de Israel y al mismo tiempo a Baal. Y eso fue toda la historia de Israel. Dice el verso 23. Désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y póngalo sobre leña, pero no pongan fuego abajo. Y yo prepararé el otro buey, es decir, que aunque iba a haber leña, no iban a poner fuego. Y dice, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo.
Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Yud-Hei-Bab-Hei. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Estaban bien emocionados, ya me imagino, ¿no? Imagínate ahí tú, una especie de circo. ¿A qué grado llegó el Señor? Por su pueblo, por amor a su pueblo. Elías, con una actitud propia de un verdadero profeta de Dios, inició estos preparativos para este evento. Y podríamos considerar como que iba a haber dos cultos separados. ¿Sí? Y el fuego del cielo sería la respuesta milagrosa, ¿no? Y la verdadera, para tomar una decisión final. Entonces, no por una cuestión de democracia, ¿no? Vamos a votar. Pues qué tontería es esa, ¿no? Absolutamente no. En el pueblo de Dios hay un solo rey y seguirá, hoy habrá un solo rey y seguirá habiendo siempre un solo rey, único. Esto no tiene nada que ver con la voluntad de hombres. No hay opiniones personales. El fuego entonces no vendría ni de Elías ni de los profetas de Baal. Tenía que tener un origen sobrenatural, poderoso. Y sería provisto ya sea por Baal o por el Dios de Israel. Entonces, Elías les dio muchas ventajas a los profetas de Baal. Se pensaba que Baal era el Dios del cielo, señor del clima, y el que enviaba los relámpagos que se veían cuando había tormentas. Así que poner a Dios y ponerse a sí mismo en la línea delante de la congregación de Israel reunida implicaba mucha fe por parte de Elías. Esto nos dice que la fe de Elías creció, se fortaleció después de todos estos meses, de todos estos años, incluso porque se habla de años, de más de 3 años, de una dependencia diaria que tuvo de parte de Dios. En aquel tiempo en que estuvo en el arroyo de Kerit y en el tiempo en que estuvo en la casa de la viuda de Sarepta. El profeta fue fortalecido en fe. Entonces, pues imagínense qué importante, ¿no? Tiempo vivió el profeta para este momento precisamente. Entonces dice el verso 25, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego abajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Imagínense esa escena. Imagínense esa escena. Israel creyendo en esos cultos. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con las setas, conforme a la costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Estos profetas de Baal tomaron este animal, el toro que les fue dado, y lo prepararon, y luego invocaron el nombre de Baal, y tuvieron la oportunidad de tener el primer culto, por decirlo así, ¿no? Y les llevó casi todo el día, hasta las 3 de la tarde.
Su ritual llegó a tal extremo de que algunos perdieron el sentido y actuaron como locos, estaban como locos, desquiciados. Esto de cortarse con cuchillos, pues era una costumbre de cultos paganos, literalmente. Entre el dios adorado y el adorador se hacía como una especie de pacto de sangre. Daban gritos y danzaban, perdían el control, no sabían lo que hacían y solo expusieron un culto irracional. Lo que Israel vio en ese momento fue un culto muerto. La burla del profeta no fue cualquier cosa. Esta burla de Elías implicó un severo sarcasmo y una profunda ironía, pero fueron expresiones que en realidad estaban representando un juicio al Dios falso. Las expresiones del profeta Elías tuvieron el propósito de causar vergüenza a los israelitas que habían tenido participación en la adoración a Baal, una vergüenza tal por la que más tarde el propio pueblo iba a ser capaz de ir a prender a estos falsos profetas de Baal para que recibieran su castigo. Verso 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Y tomando a Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre. Esto es bien importante, ¿sí? Bueno, el que Elías haya tenido que reparar el altar indica claramente que el Monte Carmelo había sido un lugar de adoración al Dios de Israel. La persecución sistemática del culto a Dios de parte de la reina Jezabel, pues abarcaba no tan solo a los adoradores, sino también a los lugares de adoración. Y por eso vemos que estaba destruido, estuvo el altar. Entonces es muy interesante que Elías haya colocado 12 piedras. ¿Por qué? Porque sabemos que esto tiene que ver con lo que representa el simbolismo, como lo leemos en el pasaje, el simbolismo que representa a las 12 tribus de Israel. Y eso es justo lo interesante, porque estamos hablando de que en el tiempo del reino, en ese tiempo el reino estaba dividido. Y en el norte solo había 10 tribus. Entonces esto nos dice que Elías estaba representando algo muy importante y tenía que ver con un solo culto, en un solo altar para un solo Dios, al único Dios vivo. Esa fue la razón de estas 12 piedras que estaban representando a las 12 tribus de Israel como un solo pueblo, la heredad del Señor. Verso 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua. Fíjense bien lo que hizo Elías. ¿A qué grado llegó? Y dice: y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Esto es bien interesante porque es claro que muchas veces en los pasajes que leemos en las escrituras, no aparece lo que en otros pasajes dice: y el Señor le habló a fulano de tal. Es obvio que este procedimiento que hizo
el profeta tuvo que ver precisamente con una instrucción del Señor para que hiciera él. Recordemos que estaba totalmente, el Espíritu de Dios estaba sobre el profeta. Lo dice la propia Escritura. Entonces no debemos perder eso para poder conectar todo esto que estaba sucediendo. Todo esto que estaba haciendo y diciendo el profeta era por obra del Espíritu de Dios. Era Dios mismo haciendo esto a través del profeta. Entonces el agua en el sacrificio pues tuvo un propósito bien importante, de demostrar que Dios es el único que tiene el control absoluto sobre los elementos, hablando del fuego y del agua, porque lo que para el hombre tiene una lógica, para Dios no existe esa lógica. ¿Por qué? Porque lo que estaba a punto de demostrar el Señor era que Él tiene poder sobre todos los elementos de su creación. Lo que nos recuerda lo que hizo Yeshua cuando le ordenó al mar a quitarse. ¿Recuerdan ustedes? Fíjense bien, toda la creación tiene un propósito. ¿Qué es lo que ocurre cuando el agua, de manera natural, que el agua se está incendiando algo, hay fuego, pues, avientas agua y se apaga el fuego? Ese es el propósito. Hay un propósito bien muy definido por causa de los elementos, de manera natural. ¿Qué ocurrió cuando los discípulos estaban con Yeshua y la barca donde se encontraban estaba a punto de voltearse, porque se llenaba de agua? Dice Marcos capítulo 4, a partir del verso 37. En esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Yeshua se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Yeshua se levantó y dio una orden al viento. Fíjense bien lo que hizo el Señor. Dio una orden al viento y dijo al mar: silencio, quédate quieto. Y el viento se calmó. Y todo quedó tranquilamente. Imagínate haber visto eso. Entonces, vamos a leer en los versículos siguientes cómo es que este poder que fue manifiesto por Yeshua en su tiempo, es lo que vamos a ver que ocurrió precisamente en aquel tiempo con Elías. Dice el verso 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Ya se dieron cuenta? Por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Esto del agua, esto de no usar fuego, etc. Verso 37. Respóndeme, Señor. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Imagínate qué poder manifestó en este momento el Señor. Y Elías elevó una sola, sencilla, pero muy poderosa oración, que podríamos entenderla como una oración de intercesión. ¿Por qué? Porque dice: Señor, respóndeme para que tu pueblo vea. Así es de que imagínate, pues, esta plegaria del profeta como un hombre justo,
fue suficiente para que sucediera este milagro. Y desde el cielo cayó fuego sobre el sacrificio y lo consumió absolutamente todo, incluso el agua. Entonces lo que hizo el profeta fue dar testimonio de que el Dios de Israel es el único Dios. Y su oración es justo lo que refleja. Esa oración nosotros, los creyentes, deberíamos de tomarla muy en cuenta. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos orando unos por otros. Pero fíjate que también aprendemos de esta oración de Elías algo bien importante acerca de la oración del hombre justo. Y la respuesta del Señor. Entonces implica una corresponsabilidad también. Así como Elías oró por el pueblo de Dios, deberíamos de orar. Y si tú eres una persona que comparte el Evangelio, que proclama la palabra de Dios, del único Dios vivo, entonces podrías orar en ese mismo sentido que lo hizo el profeta Elías. Tú bien podrías orar diciendo: Señor, he hecho conforme a tu palabra. Ahora deja ver así que es así conforme lo has dicho en tu palabra. Porque he predicado tu palabra, predicado tu verdad. Y tú has dicho: no volverá a mí vacía. Cuando tú le hablas a alguien es muy importante porque lo que hablas es la palabra de Dios. Y entonces recordar y hablarle al Señor y decirle: porque tú has prometido que tu palabra no volverá a mí vacía, no volverá a ti vacía, significa que tú estás confiando en que el Señor va a responder, va a obrar. Y puedes decirle: he orado por estas personas o por esta persona, y tú has dicho: la oración eficaz del hombre justo puede mucho. Que sea visto esto que es de acuerdo a tu palabra. Siempre basando tu oración, tu petición al Señor en su palabra y en lo que has hecho, porque lo que has hecho es conforme a su palabra. Entonces, cuando el fuego de Dios cayó, pues la obra del Señor fue más allá de lo esperado. ¿Por qué? Porque habría sido suficiente que si solamente los pedazos cortados del animal en el altar hubiesen sido encendidos, ¿no? Quemados. Pero Dios quería algo más, algo mucho más que una simple vindicación. Él quería glorificarse a sí mismo entre su pueblo. Dice el verso 39, viendo todo el pueblo, pero viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: el Señor es el Dios. El Señor es el Dios. O sea, el Señor es el Dios. Imagínense el temor que en ese momento hubo. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron. ¿Quién? El pueblo que recibió de parte del profeta palabras para su vergüenza por lo que estaban haciendo. Y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. En ese momento el pueblo fue completamente persuadido, fue advertido. Se les pidió que escogieran entre Baal y Yud-Heh-Vah-Heh. No había elección que hacer. Obviamente, Yud-Heh-Vah-Heh es Dios. Y tristemente, pues eso lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Esto solamente fue una persuasión momentánea, no perduró, no podríamos verlo como un reavivamiento duradero por parte del pueblo. El pueblo fue decididamente persuadido, pero no hubo un cambio que durara en el pueblo. Verso 41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe,
porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro sobre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube, como la palma de mi mano, de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Es decir, tenía que atravesar un arroyo, y obviamente ya con la lluvia no iba a poder atravesar el rey. Entonces le advirtió esto. Entonces el profeta asume una postura. Eso es interesante porque asume una postura de sumisión, de oración muy especial. Logra a Dios, y se supone que su postura, pues por su postura le impedía mirar hacia si se acercaba la lluvia, y por eso le dijo a su criado que le avisara, ¿no? Entonces, este criado pues dirige su mirada hacia el mar Mediterráneo, porque es obvio que está de la cima del Monte Carmelo, pues, tienes toda la vista hacia el mar Mediterráneo. Y dice el verso 45: y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano del Señor estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos. Fíjense bien lo que dice. Y la mano del Señor estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Es decir, el rey iba en su carro, pero Elías fue corriendo. Una distancia aproximada de 35 a 40 kilómetros de distancia, imagínense. Y corriendo. Entonces, no fue cualquier cosa. ¿Cuál fue el propósito de que Dios le haya dicho esto? Bueno, primeramente vemos que fue algo sobrenatural por parte del profeta, correr a campo traviesa aproximadamente 35 a 40 kilómetros, ¿sí? Pero no sabemos exactamente cuál fue, por qué era importante para Dios que Elías llegara a Israel primero, antes que acá. Entonces el relato de este capítulo finalmente nos exhorta a todos, a todo creyente, para que nuestra fe no sea debilitada por el sincretismo, sino que sea fortalecida en la convicción de que el Dios de Israel es el único Dios vivo, de quien dependemos y a quien adoramos. ¿Cómo? A través de nuestra fidelidad. Amén.